¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos sin más a recorrer el resto de los 7 mandamientos que nos hablan de palabras de amor que cada uno de los miembros del pueblo de Dios tienen que tener con los otros miembros del pueblo de Dios. Vamos sin más con apuro a los restantes 7 mandamientos. En principio tenemos el mandamiento que regla la relación del pueblo elegido. El cuarto mandamiento nos habla de honrar al padre y de honrar a la madre. Esto nos habla de una actitud de vida que debe tener el cristiano, que el judío acepta también, que es la relación con la familia, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la familia en el plan de Dios? El lugar de la familia en el plan de Dios tiene una preponderancia fundamental, en primer lugar porque es el ámbito donde se da la reproducción de la misma especie humana. Pero es el ámbito también donde se da el inicio a la vida de la fe y donde se da también la inculturación de la fe, donde uno va aprendiendo los primeros pasos en la fe, ¿no? La familia es como una iglesia doméstica, iba a decir Juan Pablo II, en relación a la familia. La familia es el lugar donde uno aprende a amar al otro, ¿no? Donde uno aprende a relacionarse con los demás, donde uno aprende a vincularse en la intimidad con otro, ¿no? Entonces la familia tiene un valor preponderante y lo que llama es honrar al padre y a la madre porque son los encargados de habernos dado la vida, si bien la vida está sustentada en la voluntad de Dios, en su palabra, en esa voluntad de que existamos, biológicamente son nuestros progenitores, ¿no? La familia y la sociedad, ¿qué función tienen? Justamente esto de inculturarnos, de ayudarnos a introducirnos en este mundo, pero desde los valores cristianos, desde los valores del Evangelio, desde los valores que surgen de esta relación del pueblo con Dios, ¿no? De hecho es muy importante, Jesús lo tenía sumamente en clave, para la cultura judía es sumamente clara la importancia que tiene el padre y la madre. De hecho, Jesús en un momento se enoja con los fariseos y los llama hipócritas porque ellos se declaran corbán, es decir, declaran como que tienen que pagar una suerte de impuestos al templo y muchas veces se terminan olvidando, entre comillas, de ayudar a su padre y a su madre, ¿no? Como una suerte de desligarse de la responsabilidad. Entonces yo doy una serie de diezmos y una serie de impuestos, pago con respecto al templo y me olvido después de hacerme cargo de mi padre y de mi madre. Padre y madre que seguramente después de determinada época de año o cantidad de años, imagínense en zonas rurales, deberían estar con cuerpos muy curtidos, muy dañados, más allá de un ritmo lento. Fíjense que no había alimentación, son zonas donde hay alimentación escasa, alimentación incluso si la hay de no mucha variedad, y según la zona cada vez peor, ¿no? Cuanto más estás alejado de la costa, ni siquiera tenés capaz que pescado para poder comer. Entonces, había que hacerse cargo los hijos de los padres. El quinto de los mandamientos nos habla de algo fundamental, que es la base de una relación social, ¿no? Es decir, no matarás. Básicamente es preservar en positivo el valor de la vida. Todos los mandamientos que nos hablan en negativo en realidad están defendiendo algo positivo, ¿no? Cuando nos dice no matarás, en realidad está defendiendo la vida. Cuando nos dice no cometerás actos impuros, está defendiendo los actos puros, ¿no? Siempre nos habla en contraste. Entonces, el no matarás está poniendo en primer lugar el respeto por la vida humana en todo su sentido. Una vida que, si no se respeta el derecho a la vida, en realidad no se puede respetar absolutamente más nada. Porque es el fundamento, hasta lógicamente, si no estás vivo, no podés hacer más nada. Si no podemos respetar el hecho de la existencia, una existencia digna, no podemos hablar de paz, no podemos hablar de justicia social, no podemos hablar de no robarás, porque claramente no estás vivo y no se está defendiendo
lo que te permite moverte y desarrollarte en la vida, lo más precioso que ni siquiera es tuyo porque te viene de Dios, ¿no? También nos habla del respeto de la dignidad humana, nos llama a respetar esa dignidad, nos llama a respetar lo más íntimo de la persona humana y obviamente a defender la paz, ¿no? Una paz, un shalom en el sentido judío, que significa no ausencia de guerra, sino plenitud, que surge de ese encuentro con lo trascendente y de vivir según la voluntad de Dios. Una paz, el shalom judío habla de plenitud en las relaciones, más cercano a nuestras ideas de bien común, de justicia social, ¿no? Una paz incluye otras cosas, es una paz integral. El sexto mandamiento, que nos habla de no cometer actos impuros, como les dije, hay que pensarlo en positivo, de que está defendiendo y buscando promover, obviamente, los actos puros. ¿A qué le llamamos actos impuros y actos impuros o puros? Bueno, en la práctica se terminó asociando generalmente a las cuestiones de la sexualidad, básicamente. Por eso nos habla de alguna manera del matrimonio, cuando el catecismo nos pone esta frase, hombre y mujer los creó, haciendo referencia al relato del Génesis. En realidad nos está diciendo que esa sociedad que se está gestando tiene que vivir según el respeto de la sexualidad, pero la sexualidad en sentido amplio. De hecho, el judaísmo y el cristianismo, en la teoría, en la teología que desarrolla, entienden perfectamente estas cuestiones, que la sexualidad no es solamente una sexualidad genital, una sexualidad meramente biológica. En la práctica después puede ser que no se termine de llevar en todo su sentido lo que en sus textos y en su magisterio y en su tradición van desarrollando con respecto a esta cuestión. Pero en la teoría nos hablan de una sexualidad en el sentido amplio de relación, ¿no? Uno se relaciona de determinada manera, ¿no? Entonces la sexualidad tiene que ver con esta dimensión más bien relacional del ser humano que implica un montón de dimensiones, ¿no? Es decir, uno se relaciona a partir de una determinada dimensión biológica que tiene que ver con mi contextura fisiológica, por así decirlo. Uno se relaciona con el mundo y con los demás desde una perspectiva gonadal, es decir, de cómo es su sistema endocrino. Hay gente que produce más testosterona, más progesterona, y eso tiene una repercusión en la persona. La sexualidad implica también una dimensión genética, básicamente somos XXY, o en el caso de los hermafroditas, XXY. ¿Qué son los XXY? Bueno, es parte de su sexualidad. Habrá que definirlos como hombres o mujeres, o hay que aceptarlos como son, porque es parte de su sexualidad y así se relacionan con el mundo, ¿no? ¿Por qué ponerlos en cajas? Después, la sexualidad también va a implicar una dimensión psicológica. Hay un montón de actos, y no soy psicoanalista, ni psicólogo, ni por nada por el estilo, pero hay un montón de situaciones que nos van marcando en la vida y etapas de desarrollo justamente sexual, que no solamente tienen que ver con una cuestión biológica. Y a su vez también hay cuestiones sociales, ¿no? La famosa cuestión de género que está dando vuelta por todos lados, implica esto, ¿no? El problema es cuando la sexualidad se la considera solo de forma fisiológica, cuando se la considera solo de forma genética, cuando se la considera solo de forma de género. Cuando uno pone todo el acento en el género, se está olvidando que la sexualidad implica una anatomía, implica una genética, implica un sistema endocrino, implica cuestiones psicológicas también. Es nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Que implica un montón de cuestiones. Y otras tantas dimensiones que seguramente ahora me estoy olvidando de hablar, pero que básicamente es eso, ¿no? Entonces nos habla de guardar la pureza, de guardar la recta relación con los demás. Y obviamente nos habla de guardar la recta relación con los demás en lo más íntimo, que es en el acto sexual, ¿no? Donde uno se da por entero a la otra persona. El séptimo mandamiento nos habla de no robarás.
y por lo tanto está poniendo en cierto lugar el valor en las cuestiones de la propiedad. Propiedades que son privadas y que es un derecho natural, va a decir la Iglesia, pero a su vez también en las propiedades en general, ¿no? En todos los bienes, el valor de los bienes. Cuidar los bienes, porque los bienes de alguna manera son parte del proyecto de Dios. Los bienes son buenos, nada que Dios haya creado es malo. Por lo tanto, toda la naturaleza, el ser humano, es algo bueno, ¿no? Porque es ontológicamente bueno, porque ha sido creado por Dios. Pero el ser humano ha distorsionado a veces la forma en que distribuye esos bienes, la forma en que se acerca a esos bienes, a veces poniéndolo en primer lugar en la vida, a veces como puede ser el dinero o el poder, por ejemplo, y a veces distribuyéndolo de forma injusta. Entonces hay muy pocos con mucho dinero y mucho poder y muchísima gente con muy poca posibilidad de desarrollarse en la vida o incluso de comer o de atender una enfermedad particular. Nos viene a guardar esas relaciones, la relación del ser humano con los bienes, de la relación de justicia en la relación con los bienes. Y por lo tanto implica amar a los pobres o amar a los más vulnerables. Es decir, trabajar para que esa vulnerabilidad de la gente se modifique. Y no puede ser que sigamos pensando que hay millones de personas en el mundo que no tienen un plato de comida en su mesa. Que millones de personas en el mundo no tengan posibilidad de acceso a un medicamento que con 7 dosis le puede terminar de solucionar quizás una enfermedad que si no le puede traer trastornos para siempre o incluso llevarlo a la muerte, ¿no? Parece injusto, una locura demencial. El octavo mandamiento viene justamente a guardar nuestras relaciones en los testimonios y nuestra relación con la verdad. Y que los vínculos en una sociedad se tienen que construir en torno a la verdad, se tienen que construir en torno a lo que la realidad misma es, ¿no? En el orden que Dios la estableció. Viene a guardar la fuerza de la verdad. El uso de los medios de comunicación actuales a veces nos llevan incluso a creer en determinados relatos. No importa qué medio, ni importa. Es cuestión de poner el televisor en un canal, escuchar 5 minutos una noticia, poner el televisor en otro canal, escuchar en 5 minutos la otra noticia y automáticamente uno va a ver dos realidades totalmente distintas. Dos narrativas de un mismo hecho concreto distintas. Entonces, ¿cuál de esas narrativas le hace honor a la verdad? Habrá que buscar la forma de poder conocer los hechos, ¿no? La forma de vivir de una sociedad tiene que ser una forma donde se honre la verdad. Honrar la verdad es honrar a Dios. Honrar la mentira es ponernos en el lugar de Dios como si nosotros fuéramos los dueños de establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. El noveno mandamiento nos viene otra vez a hablar de la cuestión de los deseos impuros, pero no tanto en la cuestión de la sexualidad, sino que nos viene a hablar de los deseos de envidia, ¿no? Por ejemplo, o de los deseos que brotan del corazón. Una sociedad que vive según la voluntad de Dios es una sociedad que busca vivir con una conciencia sana, con un intento de seguir creciendo en la cuestión ética. Una cuestión de seguir creciendo en la justicia social. Es un pueblo que busca pensar con rectitud de corazón. Buscar claramente lo que es bueno a los ojos de Dios. Porque si seguimos la voluntad de Dios, vamos a caminar todos juntos como un pueblo hacia nuestro bien, hacia nuestra liberación definitiva, hacia nuestra plenitud. Viene a poner en el tapete el noveno mandamiento en sentido positivo, leyéndolo así, los deseos buenos que surgen de la conciencia del ser humano, de este corazón, de este lev hebreo que aparece en la Biblia, que hace referencia a un corazón, una conciencia sintiente, dirán algunos filósofos modernos contemporáneos, es decir, una conciencia que piensa y también siente, no solamente es formal, cumple órdenes y demás, ¿no? Se conmueve de los que más necesitan.
Y el 10º mandamiento, por último, nos viene a poner en sentido positivo el cuidado de los bienes ajenos, ¿no? Y la aceptación de la propia realidad. Nos viene también a poner en la propia realidad, que no significa quedarse estancado y aceptar, bueno, lo que me tocó en la vida, porque el proyecto de Dios es que avancemos. Pero eso no significa que yo pueda entonces codiciar a los demás y generar un tipo de relaciones necesarias para sacarle lo que el otro le sobra para mi propio beneficio, ¿no? En el fondo nos viene a preservar contra el desorden de la concupiscencia. ¿Qué es esto de la concupiscencia? Es la inclinación que uno tiene hacia el mal por los efectos que quedaron en nosotros del pecado original. Que por más que lo borre el bautismo, nos queda como una inclinación al mal. Bueno, nos viene a ayudar a preservarnos, a poner nuestra conciencia, a estar atentos todo el tiempo de no caer en esta situación de tentación o de tendencia al mal. Nos llama a estar vigilantes todo el tiempo a no caer en la tentación y a darle a las cuestiones de los bienes materiales el lugar en la sociedad que le corresponde. Pero el lugar primero sigue siendo lo que nos dice del primer mandamiento, el lugar de Dios. Espero que esta simple reflexión en torno a los mandamientos, siguiendo un poco el esquema del catecismo, obvié algunas cuestiones y agregué algunas otras que me parecían interesantes, nos permitan entender un poco mejor estos mandamientos y alejarnos de esa idea moralista que quizás uno haya entendido en su momento de que hay que cumplirlo porque si no lo cumplís te vas al infierno. Digo, no, son leyes de amor, totalmente contrarias a aquello que nos dijimos. Son leyes que si uno las vive, nos van a terminar liberando, nos van a terminar haciendo felices, nos van a terminar haciendo cada vez más plenos. Una sociedad que viva según esas leyes o lo que brote de esas leyes será una sociedad cada vez más justa, una sociedad cada vez más solidaria, una sociedad que respete cada vez más el orden de la creación y que respete la plenitud a la que está llamada la dignidad de la persona humana. Nos vemos entonces el próximo cuatrimestre para seguir trabajando ya, sí, las cuestiones específicas de doctrina social de la Iglesia. Economía, política, la paz mundial, la cooperación internacional, la desnuclearización y otro tipo de cuestiones que nos propone la doctrina social de la Iglesia. Buen receso invernal.